Juan capítulo 4, versículo del 1 al 42. El título de la predicación de hoy es Cristo es el Salvador del mundo. Creo que la mayoría de nosotros conocemos este texto. Vamos a leerlo y no vamos a llegar solamente al versículo 30, que es lo que abarcaría la primera parte de esta escena, sino vamos a leer toda la escena. La escena llega hasta el versículo 42. Es toda la escena que vamos a estudiar como una unidad. En esta escena estamos encontrando el énfasis de que Cristo es el Salvador del mundo. Y en la conversación con la samaritana, Cristo provee salvación para todo el mundo. Así que vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 42. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: «Si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva». Ella le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y le dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: «¿Qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo?». Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo: «Rabí, come». Pero él les dijo: «Yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis». Los discípulos entonces se decían entre sí: «¿Le habrá traído a alguien de comer?». Jesús le dijo: «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo,
Alzad vuestros ojos y ved los campos, que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, que ante tu palabra, Señor, tu Espíritu obre para nuestro entendimiento, obre en nuestra mente para ser alumbrado por tu verdad. Necesitamos, Señor, la guía, la dirección y el poder de tu Espíritu, un siervo para predicarla fielmente y todos los que estamos expuestos a ella para escucharla, Señor, con humildad, con deseo de ser examinados por tu palabra, de ser alumbrados por tu palabra, de ser transformados, santificados por tu palabra. Queremos, Señor, que tú seas exaltado, Señor, a la hora de exponernos a tu verdad. Todo esto oramos en el nombre de Cristo. Amén. Durante un viaje en tren, 2 ateos hablaban de la vida de Jesús. Uno de ellos le dijo al otro que era una vida tan interesante que podría escribirse sobre ella una novela hermosa. Entonces decidieron que uno de los dos, que era escritor, iniciara este trabajo. Debía escribir una obra en que se despojara de toda divinidad a Jesús, pintando a Jesús como lo que ellos pensaban que era, nada más que un hombre. La novela se escribió y ha sido bien conocida. Su título es Ben-Hur. Pero ocurrió que a medida que el escritor escéptico, el ateo que estaba escribiendo esta novela, estudiaba y recogía materiales para esta novela, llegó a estar más y más convencido de que Jesús era Dios. Hasta el final, antes de terminar su novela, él tuvo que confesar, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y es que los hechos históricos de la persona y la obra de Cristo no dejan lugar a dudas, a que Jesús es efectivamente ser quien dijo ser. Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Infinitamente mejor que Ben-Hur tenemos la palabra de Dios, que ha salido de su boca y que por el poder del Espíritu Santo el apóstol Juan escribió para un mejor conocimiento escrito que demuestra que Jesús, el que nació en Belén, el que resucitó después de morir en la cruz a las afueras de Jerusalén, verdaderamente era el Hijo de Dios, quien vino a salvar a los pecadores del mundo que creen en Él. El propósito del Evangelio de Juan ya lo conocemos en el capítulo 20, versículo 31, que es que sepamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer en Él tengamos vida eterna. Así que en este capítulo 4 del Evangelio de Juan encontramos un relato histórico que nos enseña esta realidad, que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo, por medio de un encuentro inesperado, pero un encuentro que había sido programado antes de la fundación del mundo. Un encuentro inesperado, preparado, en el que Jesús se mostrará como el Cristo a personas del mundo que no esperábamos que fueran salvas. En el capítulo 3, recuerda que Jesús habló con Nicodemo, ¿verdad? Un hombre maestro de la ley, principal de los judíos y destacado fariseo. En esta ocasión Jesús estaba hablando con una persona bien alejada de Nicodemo. Un contraste completamente distinto al de Nicodemo. Una persona que todos estarían de acuerdo que sería la persona más alejada de la salvación. Entre la persona más cercana supuestamente a la salvación, Nicodemo,
hasta la persona más alejada supuestamente de la salvación. Cristo es el Salvador de todo el mundo. Era una mujer, era samaritana y además era una mujer pecadora públicamente conocida. Así que Jesús se revela como el Cristo, como la provisión del Padre para la salvación de aquellos que creen en Él sin distinción. Cristo es la única provisión de Dios para salvación. El único que sacia la sed espiritual. El único que conoce todo de nosotros. El único que nos capacita para ser verdaderos adoradores. Esto es lo que Jesús va a hablar a esta mujer samaritana. Cristo confronta la verdadera necesidad del hombre, el pecado escondido y la falsa adoración. Lo repito, Cristo confronta la verdadera necesidad del ser humano. Nos muestra el verdadero pecado escondido en nuestra vida y confronta nuestra falsa adoración. La enseñanza de este pasaje, la idea principal se encuentra ahí en el versículo 42, al final que hemos leído, la última parte de esta frase. Y dice, sabemos que este es en verdad, ¿quién? El Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Cristo es el Salvador del mundo, de todo el mundo sin distinción, de todos aquellos que de entre el mundo el Padre escogió salvar. Y ninguno está alejado de la salvación que Dios ha provisto en Cristo. No hay nadie que tenga una condición que lo inhabilite para ser salvo. Siendo mujer, puede ser salvada. Siendo samaritana, puede ser salvada. Siendo una pecadora públicamente señalada, también puede ser salvada. Y esta es la verdad universal que Juan escribe, movido por el Espíritu Santo, con el propósito de que creamos y sigamos creyendo, creamos y sigamos creyendo que Cristo es el Salvador de todo el mundo y que debemos vivir consecuentemente, sometidos a su señorío y en obediencia a su voluntad. Así que todo este párrafo del versículo 1 al 42 lo vamos a dividir en tres partes. En primer lugar, versículo del 1 al 30, vemos la primera conversación que Jesús tiene. La primera conversación que Jesús tiene es con esta mujer samaritana. Versículo del 1 al 30, Cristo provee salvación a todo el mundo. Cristo provee salvación a todo el mundo. El segundo grupo de personas con quien Jesús habla, ¿con quién es? Con sus discípulos, ¿verdad? Así que esta es la segunda parte de este párrafo. Esta segunda parte encontramos a Jesús hablando con los discípulos, enseñando a estos discípulos la verdadera obediencia, la verdadera tarea, y ahí encontramos que Cristo trabaja salvando en todo el mundo. Cristo trabaja salvando en todo el mundo, del versículo 31 al 38. En tercer lugar, y como última escena, como última parte, la escena termina con Jesús enseñando a los hombres samaritanos que han venido a confirmar lo que la mujer samaritana les ha dicho. Y ahí observamos esta enseñanza. Cristo es creído para salvación en todo el mundo. Cristo es creído para salvación en todo el mundo. Versículo 39 al 42. Así que obsérvalo fácilmente. Este pasaje se divide en tres partes con tres conversaciones diferentes. Jesús habla con la mujer y le enseña que Él es el que provee salvación. Jesús habla con los discípulos y le dice que Él es el que trabaja para salvación. Y Jesús habla con los hombres samaritanos y les enseña que Él es creído para salvación. Y en esta mañana entonces comenzaremos con esta primera parte. La primera conversación que Jesús tiene en estos versículos con la mujer samaritana. En este encuentro inesperado programado desde el versículo 1 al 30, donde vamos a estudiar que Cristo provee salvación para todo el mundo. Cristo provee salvación para todo el mundo. Pero antes de comenzar a ver estos aspectos de Cristo como Salvador, que nos invitan a confiar en Él y anunciarlo a los inconversos, debemos recordar un detalle acerca de este texto. Este pasaje se encuentra dentro de un evangelio y su propio estilo literario nos hace ver que el propósito es enseñar a los receptores, a los lectores, verdades espirituales más numerosas de las que aprendieron los que vivieron estas escenas. ¿Qué quiero decir? Que Juan, movido por el Espíritu Santo, escribió escenas que sucedieron históricamente y en el que estuvieron involucrados personas,
esas personas que vivieron estas escenas aprendieron verdades espirituales, pero Juan al escribirla nos enseña a los lectores más verdades espirituales de las que ellos aprendieron en ese momento. La mujer samaritana aprendió lo que Cristo le dijo, pero tú y yo al leer este evangelio aprendemos lo que Cristo le enseñó a la mujer samaritana y más detalles que Juan quiere enseñarnos. Así que en esta primera parte del relato, Juan, movido por el Espíritu Santo, nos enseña 9 aspectos de Cristo como Salvador del mundo que nos invitan a creer en Él y anunciarlo a los inconversos. En primer aspecto de Cristo como Salvador del mundo, aquel que provee salvación a todo el mundo sin distinción, es que Cristo es el Salvador soberano. Mira lo que dice ahí el versículo del 1 al 4. Cristo es el Salvador soberano. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. En primer lugar, quiero que observe que el texto empieza hablando de Cristo como ¿quién? Dice ahí el versículo 1, tanto cuando el Señor. Juan está escribiendo, movido por el Espíritu Santo, a nosotros, que Cristo, la persona humana, el hombre, Jesús, no es solamente Jesús hombre, sino que es el Señor, aquel que tiene autoridad y está enfatizándonos su soberanía. Está mostrándonos que ese Jesús hombre, en realidad también es el Salvador soberano. Jesús hacía más discípulos que Juan y muchos más se bautizaban por medio de su ministerio. Es decir, esa popularidad llegó a oídos de los fariseos. Jesús supo que los fariseos sabían esta realidad y ¿qué hizo Jesús? Jesús vemos que él, al saber que los fariseos conocían de su popularidad, evitó la confrontación pública. No quiso estar confrontado públicamente con los fariseos. ¿Por qué? Bueno, puede haber muchas razones, pero la razón que concuerda con el resto del texto bíblico es que no había llegado su hora. Es Jesús quien controla su ministerio. Es Jesús el Señor quien está dirigiendo su ministerio. Y Él no está a expensas de lo que otros hagan, sino que Él está guiando su propio ministerio. No ha llegado la hora y por eso a veces no iba a Jerusalén. No ha llegado la hora y por eso él ponía el límite a lo que otros le decían. Recuerda que en el capítulo 3 los discípulos de Juan el Bautizador discutieron con un judío, ¿verdad? Y discutían acerca de la purificación. El bautismo estaba trayendo una discordia, una discusión entre los discípulos de Juan el Bautizador y los judíos. Así que Jesús, sabiendo que esto ha llegado a oídos de los fariseos, Él evita la discusión porque no ha llegado su hora. El mismo Jesús se lo dice a sus discípulos para justificar decisiones en su ministerio. Y este es uno de los momentos en el que Cristo controla ¿de qué manera su ministerio? Lo controla soberanamente. Él es el Señor. El Señor controla su ministerio y evoluciona su ministerio a medida que Él lo planifica, lo planea. Así que lo que en esta escena encontramos es el Señor, el Salvador, gobernando su ministerio, dirigiendo su ministerio soberanamente, y para nada encontramos una situación en la que Él se encuentra sometido a lo que el hombre diga. Es más, el encuentro de Jesús con la samaritana no es un encuentro fortuito, no está dentro de lo que podríamos llamar la casualidad, aunque eso no existe, sabemos que la casualidad no existe, sino que el Señor, vemos en este texto que Él está al control de ese encuentro. Observa ahí en el versículo 2 que Jesús no bautizaba directamente, ¿verdad? Pero sí expresa que su ministerio estaba creciendo en notoriedad y muchos iban a Él más que a Juan el Bautizador. Cuando se aclara que Jesús no estaba bautizando, está mostrando que es Jesús quien respalda el ministerio de sus discípulos. Cuando es Jesús el que va a bautizar de una manera que nadie podrá bautizar. En Lucas 3:16 y en Mateo 3:11 encontramos el anuncio de que Jesús será el que bautizará no con agua, sino
con el Espíritu Santo. Así que Jesús se reserva en este ministerio a bautizar con el Espíritu Santo en su ministerio de salvación. Observa, continuamos en el versículo 3, que dice ahí el texto que salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Jesús es quien controla su agenda. Él se aleja de los fariseos a Galilea, por el camino en el que seguramente que no encontrará ¿a quién? No encontrará ningún otro fariseo. Recuerda que Jesús, antes de ascender a los cielos, encomendó a sus discípulos que predicaran el Evangelio. ¿Y cómo lo hizo? Me seréis testigos desde Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es un orden geográfico. Jerusalén está en Judea, Jesús está en Judea predicando. Y cuando hay popularidad, él decide irse a Galilea, que está más allá de Samaria. Para llegar a Galilea, tendría que cruzar por Samaria. Ese es el camino más corto. Pero si estudias la costumbre de aquella época, ningún judío que se preste a cumplir la tradición judía cruzaría Samaria para evitar contaminarse. Estaban dispuestos a hacer el camino más largo, cruzando por otra zona para no mezclarse con los samaritanos. Versículo 4 dice ahí, Jesús tenía que pasar por Samaria. Él no pasó por Samaria porque era el camino más corto o porque era el único camino para llegar a Galilea, sino, escucha, tiene que pasar por Samaria para salvar a los samaritanos. El texto está apuntando a la necesidad. Ese verbo tiene que pasar, ese verbo tiene, es un verbo que muestra necesidad para un propósito. El propósito no era ir a Galilea, sino que el siguiente suceso era el propósito. Versículo 5. Llegó pues a una ciudad de Samaria. Ese era el propósito. Él no tenía que pasar por Samaria para ir a Galilea. Él tenía que pasar por Samaria ¿para qué? Para llegar a una ciudad concreta. Para llegar a un lugar concreto, a una hora concreta, para encontrarse con una mujer en concreto. Los propósitos no eran ir a Galilea, sino encontrarse con esta mujer. Ese verbo tenía se debe traducir más bien como estar obligado. No porque vaya en contra de la voluntad de Dios, sino porque era el plan determinado por él. Debía cumplirse que pasara por Galilea. Podemos observar ese verbo, tener que cumplirse algo para cumplir un propósito, tener que suceder algo para cumplir un propósito, por ejemplo en Mateo 16, 21, donde se dice, debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas. Así que tenía que ir a Jerusalén es porque tenía un propósito, sufrir muchas cosas. Apunta también Lucas capítulo 17, versículo 25, donde leemos, primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Jesús mismo está diciendo que es necesario que él sea rechazado antes de que sucedan otros eventos. Mateo 17, versículo 10, leemos que dicen los escribas que Elías debe venir primero y utiliza ese mismo verbo, tiene que venir primero, es necesario que venga primero. Otro ejemplo sobre esta necesidad, Juan capítulo 20 versículo 9, y leemos allí que no habían entendido la escritura que decía así, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Es decir, Jesús debía resucitar de entre los muertos, ¿por qué? Porque era una necesidad para nosotros. Y era una obligación porque era imposible que él pudiera ser retenido por la muerte. Y un último pasaje, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6, leemos esto, un versículo bien conocido, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Es el mismo verbo. Que tiene que pasar por Samaria es igual que al decir es necesario que el que agrada a Dios crea que Él existe. Así que lo que parecía un encuentro inesperado, fortuito, en realidad era un encuentro ¿cómo?
programado, planificado. Jesús soberanamente en su providencia realizó una tarea de encuentro, de salvación con esta mujer samaritana y los que habían de creer por el testimonio de ella. Jesús dirigía estos eventos y el desarrollo de su ministerio. Tenía una cita determinada desde antes de la fundación del mundo, con una mujer con la que nadie quería encontrarse, con la que nadie pensaría que ella pudiera merecer o recibir la salvación. Pero es que todos los que reciben la salvación lo recibimos de la misma manera, por gracia soberanamente. Y del mismo modo que Jesús tuvo un encuentro con esta mujer, Cristo y el Padre y por el Espíritu Santo ordenan todos los sucesos de nuestra vida para que seamos salvos en un momento concreto. Él ordena nuestra salvación. Inmediatamente, ahí el texto dice, se indica que era necesario pasar por Samaria para llegar a la ciudad de Sicar. Versículo 5. Llegó pues. Esa palabra pues es el resultado de la necesidad de pasar por Samaria. Así que era necesario que pasara por Samaria. ¿Por qué? Porque la razón era que él tenía que pasar por esa ciudad. Nosotros planificamos nuestros viajes, ¿no? O deberíamos. Nos podemos encontrar contratiempos que podíamos haber evitado, aunque siempre hay contratiempos que no están bajo nuestro control. Pero Jesús planificó soberanamente este viaje también. Él tenía un lugar donde llegar, un momento cuando llegar y a una necesidad que atender, una pecadora que salvar. La referencia a Samaria y a Sicar muestra que Cristo vino a buscar y salvar a los que se habían perdido de todas las naciones. No hay nada que pueda separarnos de la obra de salvación si Dios ha escogido salvar a una persona. Así, hermanos, cuando vemos este testimonio de la soberanía de Dios, podemos darnos cuenta de que las cosas no suceden por azar, ¿verdad? Las cosas no suceden sin ninguna razón. Dios está al control absolutamente de todas las cosas. Él es soberano para gobernar todos los sucesos. Aun si una hormiga entra o sale de este lugar, Dios tiene el control de ese hecho. Por poca repercusión que pueda tener para la eternidad o por toda la importancia que puede tener para la eternidad. No hay ni un solo átomo en este universo que esté fuera del control y el gobierno soberano de Dios. Por eso es un universo ordenado. Por eso este universo muestra el poder de Dios. Por eso la creación nos revela el poder y la divinidad del único Dios verdadero. Por eso también, hermanos, debemos dar gloria a Dios, porque sabemos cómo Él nos ha salvado. Que nosotros éramos como esta mujer samaritana. Nos creíamos superiores a los demás, nos creíamos suficientes a nosotros mismos, nos creíamos que no necesitábamos ser salvados, que por nosotros mismos podríamos hallar el bien de Dios, pero del mismo modo que vemos la soberanía de Dios al salvar a esta mujer, reconocemos que Dios se encontró con nosotros. En muchas ocasiones hablamos de la conversión como un momento en el que hemos conocido a Dios, o hemos ido a Dios, o es que hemos venido a Dios, cuando en realidad el texto bíblico, la verdad bíblica, nos enseña que es Él el que ha venido a nosotros. Él es el que soberanamente en un momento de tu vida te hizo nacer de nuevo. Y vino ni tarde ni temprano, vino en el momento que Él se propuso. Ahora también esto nos indica que si Dios es soberano para salvar y ordena todos los detalles para salvar, indica una cosa. Tenemos la seguridad de que ningún escogido de Dios se perderá. Ningún escogido de Dios se perderá. Debemos predicar el Evangelio sabiendo que el Señor va a salvar a todos los que Él ha escogido. Y ninguno de los escogidos de Dios se perderá. ¿Quién pensaría en esa mujer, en Samaria, como si fuera alguien que Dios iba a salvar? Pero en los planes de Dios, Él es soberano para salvar a quien Él quiere y además lo hace eficazmente realmente. Pero nosotros debemos predicar el Evangelio ¿a quién? ¿A los escogidos o a toda criatura? Debemos predicar el Evangelio a toda criatura. No ponemos nosotros los límites. Nosotros somos llamados a predicar a toda criatura confiando y sabiendo que Dios es soberano para salvar
a los que Él quiera por medio de la predicación. Un hermano que iba a visitar a una persona que no es creyente, que estaba en el hospital y se lamentaba porque iba a ir un día por la tarde y no pudo ir, al día siguiente se murió y se lamentaba, tenía que haber ido. El texto bíblico no nos enseña nunca que la eternidad de una persona eficazmente dependa de mí. Esa persona no murió y fue al infierno porque yo no fui a predicarle, porque Cristo ordena todas las cosas para que sus escogidos crean. Ahora sí, eso no es excusa para que nosotros no hagamos todo lo posible para predicar el Evangelio a toda criatura, porque esto es un mandato del Señor. Así que a Dios no se le escapa a ninguno de los que Él va a salvar, pero somos llamados a predicar el Evangelio a todos sin distinción, porque Dios salva siempre, por medio de su palabra en el ministerio de los creyentes, en el poder del Espíritu. Así que encontramos una característica de Cristo como Salvador del mundo que te anima a creer en Él, confiar en Él y compartir el Evangelio a los inconversos. ¿Cuál es? Cristo es el Salvador soberano. Él ordena todas las cosas para cumplir sus propósitos. Versículos 5 al 8 encontramos la segunda característica que nos anima a creer y confiar en el Señor y compartir el Evangelio con los inconversos. Y es Cristo es el Salvador humano. Cristo es el Salvador humano. Sí es cierto que Cristo es el Salvador de los humanos, porque no hay salvación para los ángeles. Pero lo que aquí se está enfatizando es que Cristo el Salvador, siendo soberano, también era ¿cómo? Un hombre realmente 100% hombre. Los siguientes datos geográficos que encontramos en el versículo 5 y 6 resaltan que es un relato verídico y no una parábola o una fábula. Observa el versículo 5. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Hasta aquí llegamos para ver esta característica de Cristo. Juan escribe, movido por el Espíritu Santo, para enfatizar un aspecto de Jesús. Después de hablar de su soberanía, ahora él destaca su humanidad. Su humanidad. Versículo 5, observa ese verbo. Y llegó. Llegó, en realidad en el original es un verbo presente. Un verbo presente. No sé si tiene la Biblia de las Américas y puede que ese verbo tenga un asterisco. Cada vez que encuentras un asterisco en un verbo, te está diciendo que ese verbo en el original no está en pasado, como lo ves en tu traducción, sino está en presente. En realidad debería traducirse, llega pues a Samaria. Lo habla en un presente histórico, es decir, como si tú estuvieras allí viendo. Entonces llega a Samaria, una realidad que sucedió, llega pues a una ciudad en Samaria y dice ahí el versículo 5 que llegó a Sicar. La ciudad Sicar es la antigua ciudad conocida como Siquem, situada en el monte Gerizim, donde Jacob compró un campo. Lo podemos leer en Génesis 33, versículo 18. Esta ciudad, Siquem o Sicar, en esta época, era la misma ciudad que los hijos de Jacob destruyeron tras la deshonra de su hermana Dina, que podemos leer en Génesis 34. Allí en esa ciudad dice que se encontraba el pozo. Y eso no estaba dentro de la ciudad, sino a las afueras de la ciudad. Es decir, el pozo estaba fuera de la ciudad y quien vivía en la ciudad debía salir de la ciudad para ir a sacar agua. Por eso esta escena sucede fuera de la ciudad, mientras los discípulos estaban ¿dónde? En la ciudad para comprar comida. Esta mujer se cruza con los discípulos, no lo dice el texto, pero suponemos que eso es lo que sucede. Jesús llega al pozo fuera de la ciudad, sus discípulos van a la ciudad a comprar comida, pero en el pozo llega una mujer. Ese pozo de Jacob se localiza en esa ciudad Sicar, en la parcela, como hemos dicho antes, que Jacob compró y que regaló a su hijo José, como vemos en Génesis 48, 22. Pero observa el versículo 6. Aquí es donde llega el punto.
El versículo 6 dice, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Cansado del camino, eso se refiere, cansado del viaje que habían realizado, se sentó así, es la traducción más literal. Se sentó así. ¿Y cómo es la forma en la que se sentó? En el pozo. Así que él estaba cansado y se sentó así, junto al pozo. Así que su cansancio estaba relacionado con una necesidad física. No solamente estaba cansado, sino que se sentó en un lugar donde él necesitaba. Y ese lugar era un pozo. El lugar donde se sentó era porque estaba sediento. Se sentó porque estaba cansado. Y la condición de estar solo es porque los discípulos se marcharon para alimentar al maestro. Dice el versículo 6. Que era como la hora sexta. Cuando se dice como la hora, no se está siendo preciso, sino que era aproximadamente esa hora. La hora sexta se cuenta como los judíos contaban las horas. Ellos contaban las horas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche. Así que si sumamos desde la hora sexta 6 horas en adelante, la hora sexta en aquella situación era las 12 de la mañana. Las 12 de la mañana era la hora en la que más calor hacía en el día. Entre las mujeres, entre sus tareas, la de sacar agua del pozo, proveer de agua para la familia. Algo que no hacían en estas horas, algo que hacían o muy temprano o ya casi anocheciendo. Si no, puedes leer también Génesis 24:11, que cuando Abraham manda a su criado a buscar una mujer para Isaac, se sienta en un pozo y era la hora del anochecer cuando las mujeres venían al pozo. Así que las mujeres solían venir al pozo a la hora del anochecer o muy temprano, pero no era la hora propicia. Eso lo veremos más adelante. Pero el punto aquí es cómo Jesús habla con esta mujer. Versículo 7. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. En ese momento, cuando Jesús comienza una conversación con esta mujer que viene solitaria, cuando dice ahí, una mujer de Samaria vino, es porque nadie más vino. Estaban Jesús y esa mujer, pero Jesús cuando se encuentra con esta mujer, no le saluda, no dice nada más que 3 palabras. En el griego son también 3 palabras. Dame de beber. Dame de beber. La explicación de por qué esta conversación está en privado y por qué Jesús le pide a esta mujer y no a los discípulos que le den de beber está en el versículo 8. Pues, y eso es la razón, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Así que no había nadie que le pudiera dar alimento y no había nadie que le pudiera dar agua. Por eso Jesús, en esa soledad, en esa debilidad, Él le pide a la primera mujer que viene, dame de beber. Aquí hay 4 características de la humanidad de Cristo. Obsérvalo conmigo ahí. Versículo 6 dice que Él está cansado. Versículo 6 dice que Él necesita sentarse. Versículo 7 muestra que Él está sediento, por eso pide agua. Versículo 8 está necesitado de provisión de alimento, que otro le provea de alimento. 4 características que muestran la condición humana real de Cristo para ser un perfecto salvador para nuestra salvación. Y escucha, esto son características de la humanidad real. Cristo no pareció ser hombre. Cristo no se hizo algo así como hombre. Cristo no pareció tener la necesidad de un hombre. Cristo era un hombre 100%. Sin naturaleza pecaminosa, sin pecado en él, pero con necesidades como la tuya y la mía. Él es un perfecto mediador. Él es el Salvador porque Él es hombre salvador. El que alimentó multitudes, el que hizo multiplicar el pan y el pescado, no hizo eso mismo para enfrentar su humanidad. No enfrentó su humanidad por medio de sus atributos divinos. Jesús enfrentó el hambre y la sed en dependencia del Espíritu Santo. En dependencia del Espíritu Santo enfrentó la obediencia de cumplir su tarea. ¿Por qué? Porque mi alimento, ¿qué era? Dijo en el versículo 34.
¿En qué estaba centrado Jesús? Bueno, cuando había que comer era en comer, pero antes que comer había algo más importante para él, que era hacer la voluntad del Padre. Jesucristo es el perfecto Salvador del mundo porque Él tomó la condición humana. Se hizo hombre como tú y como yo. El Dios eterno, el que hemos visto en Colosenses 1, que sustenta todas las cosas, el que creó todo con el poder, el que tiene supremacía sobre todo, el que cuando se hizo hombre, en él habitaba toda la plenitud de la deidad, también era hombre débil. También era hombre necesitado, también pasó sed, también se cansó, también necesitaba sentarse, también estaba provisto de que alguien le diera alimento. Por eso Jesucristo es el perfecto Salvador del mundo. Acompáñame un momento a Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Hebreos 4, versículos 15 y 16. El contexto de la carta de Hebreos es presentar a Cristo como el Supremo, la supremacía de Cristo como Salvador y como merecedor de toda gloria. Y dice en el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, esto es un representante delante de Dios, que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza. Dicho de otra manera, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Observa que aquí el texto nos indica que tenemos a Cristo como sumo sacerdote, como alguien que puede compadecerse de nosotros en nuestra flaqueza, porque Él fue tentado como nosotros en todas nuestras necesidades, con diferencia en que Él no pecó en la flaqueza. Él no pecó en la flaqueza. En las necesidades nuestro pecado florece. En las necesidades la obediencia perfecta de Cristo florece. Y dice el versículo 16, por tanto, ya que tenemos esta realidad, que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque sufrió igual que nosotros, versículo 16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna o necesaria. Así que debemos reconocer que Cristo es el perfecto Salvador por su humanidad y además no solamente por nuestra salvación, sino para nuestra santificación. Mientras estamos viviendo la vida de alguien que ha sido salvado por Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos el acceso directo para entrar con confianza al trono de la gracia y recibir la misericordia y la gracia oportuna para cada momento en nuestra flaqueza, porque Él se compadece de nosotros. Sabe de qué somos hechos, ¿verdad? Dice el Salmo 103, como estudiamos el domingo pasado. Él se acuerda de que somos polvo. Él sabe cómo somos. Sabe lo que es pasar hambre. Sabe lo que es estar cansado. ¿Tú crees que una persona que no ha corrido un maratón sabe lo que es correr un maratón? Dime. No tiene ni idea, se lo puede imaginar. Pero tú sabes lo que significa correr un maratón cuando ¿qué? Cuando te pones a correr el maratón y sabes lo duro que es el maratón. Nuestro Señor Jesucristo, podemos estar confiados en que Él sabe de nuestra necesidad. En ocasiones pensamos, bueno, como Dios es tan sublime, tan poderoso, tan autosuficiente, autoexistente, eterno, ¿Él cómo va a saber mi necesidad? ¿Él cómo va a comprenderme en mi dificultad? Porque se hizo uno como nosotros. Porque Él se hizo hombre y en esa condición de hombre, Él pasó todas estas necesidades. Y respondió no conforme a su pecado, sino conforme a su obediencia perfecta, a su santidad. Por eso, hermano, adora al Señor porque Él se humilló. Se humilló de tal manera que voluntariamente tomó la condición de hombre. Y sin dejar a un lado su naturaleza humana, sino que dejó a un lado el uso de sus atributos divinos, Él enfrentó la humanidad en dependencia del Espíritu, como tú y yo somos llamados a vivir. Así que adoremos al Espíritu Santo porque fortaleció a Cristo y también te fortalece a ti. No estás solo. Él se fue, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Un día volverá. Pero ahora mismo, ¿quién está con nosotros?
el mismo espíritu que fortaleció a Cristo en su humanidad. Él, siendo el otro consolador igual que el Hijo, es el Espíritu Santo que habita en cada creyente. Y podemos estar confiados que si capacitó a Cristo para estar cansado, pero aún así seguir obedeciendo al Padre y viviendo para la gloria del Padre, en tu cansancio, en tu debilidad, en tu flaqueza, tú también, en dependencia del Espíritu, en oración, puedes enfrentar toda debilidad. Estoy cansado. Me duele todo. ¿Te duele a ti algo o no? Durante el día decimos eso muchas veces. Estoy cansado, me duele aquí. Pero podemos reconocer que aunque no tiremos de nuestro cuerpo, está con nosotros alguien que nos fortalece en medio de esa debilidad. Entonces recuerdo que Cristo también estuvo cansado, sufrió así. Y en dependencia del Espíritu continuó agradando al Padre con gozo. Cuando Dios permite el sufrimiento, cuando Dios permite la soledad, debemos buscar la gracia de Dios en oración delante de su trono, porque Él tiene una gracia suficiente y oportuna para cada momento. Cuando sufrimos porque no tenemos lo que creemos que necesitamos, reconozcamos que no estamos dependiendo del Señor, de su ayuda, de su misericordia. No estamos disfrutando con gozo de lo que Él nos da cuando lo necesitamos. Cuando sufrimos de estrés, cuando estamos estresados, estamos ocupados y ya no sabemos cómo ordenar nuestro horario y cómo ordenar nuestro descanso y todas las tareas que tenemos por delante, examinemos si estamos más afanados por las cosas que queremos tener que por ocuparnos en buscar el reino de Dios y su justicia, confiando que el Señor proveerá de todo lo necesario. Cristo fue y es el Salvador soberano, y también cuando leemos estos textos vemos que Cristo es el Salvador humano, como tú y como yo, para que podamos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, hallar la misericordia y la gracia oportuna en cada momento. En tercer lugar, versículos 9 al 10, Cristo es el Salvador misericordioso. Cristo es el Salvador misericordioso. Sé que no vamos a terminar este punto, pero quiero empezar el punto para dejarnos con la miel en la boca para la semana que viene, si Dios quiere. Cristo es el Salvador misericordioso. Y eso es lo que Juan está apuntando cuando dice el versículo 9 y 10. Dice ahí el versículo 9 y 10. Entonces, esto es, como respuesta a lo que Jesús le ha dicho a la samaritana, la mujer le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y hay una explicación ahí de Juan para nosotros los lectores, porque en aquel momento ellos sabían por qué la mujer dijo esto, pero tú y yo puede que no sepamos por qué la samaritana responde así a Jesús. Versículo 9 al final, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Observa que los judíos no tienen trato con los samaritanos, es decir, son los judíos los que rechazan a los samaritanos, son los samaritanos los que se sienten rechazados por los judíos. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, entonces, está ahí, esa palabra no está, pero está implícita. Entonces, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Hasta aquí llega este punto. Cristo es el Salvador misericordioso, en contraste a una samaritana sin misericordia. Esto es lo que está pasando aquí. Esta samaritana le responde a Jesús no dándole agua. Hermano, escucha, la samaritana en toda la conversación nunca le da agua a Jesús. Nunca. No responde dándole agua, sino con una excusa para no darle agua. Y ahora se encuentra en una posición de superioridad y dice, onda, yo soy mujer samaritana y un hombre judío me pide a mí agua. Y eso es lo que la samaritana está diciendo en el versículo 9 para no responder a la petición de Jesús. ¿Por qué sabemos esto?
por el texto, no porque yo lo diga. El texto está apuntando a que en el versículo 10 Jesús confronta a la mujer de que ella no sabe algo, porque si lo supiera, ella le habría pedido a él, ¿y él qué? Ese es el punto, ¿eh? Él le hubiera dado, no como tú. Yo te hubiera dado agua. Y aquí está el contraste. La mujer samaritana poniendo excusas para no dar a un necesitado de agua y Jesús diciéndole, mira, si tú supieras el don de Dios y quién es el que te pide a ti, tú le hubieras pedido a él y él te hubiera dado. No hubiera puesto excusas, hubiera tenido, ¿qué? Misericordia contigo. Hubiera tenido misericordia contigo. La mujer identifica fácilmente a Jesús como judío por la apariencia externa, por la forma de vestir, por la lengua que utilizan y por su aspecto. Los judíos eran diferentes a los samaritanos. Podía verse fácilmente. Y la mujer no necesitó nada más que 3 palabras y ver a Jesús para saber que él era judío. Según el pasaje, nos dice que los judíos no se llevan bien con los samaritanos. Lucas capítulo 17, versículo 18, Jesús llama extranjero a un samaritano leproso de los 10. ¿Recuerdas? 10 fueron curados y solamente uno regresó dando gloria a Dios. Y dice Jesús en ese texto, solamente regresó este extranjero samaritano. Así que los judíos consideraban a los samaritanos extranjeros, no pertenecientes al pueblo de Israel, aunque los samaritanos se consideraran así miembros del pueblo de Israel o herederos, merecedores o que tenían derecho a las promesas de Abraham. Así que para el domingo que viene, si Dios quiere, para poder seguir estudiando este pasaje necesitamos leer Segundo de Reyes, capítulo 17. Os animo a leerlo durante esta semana. Ahí en Segundo de Reyes, capítulo 17, encontramos el origen de por qué los judíos no se tratan con los samaritanos. Ahí encontramos esa razón para ver también cómo el Señor es el misericordioso, que aunque haya razones para que haya conflicto entre naciones, entre pueblos, el Señor es misericordioso para salvar a los que Él quiere.